Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao y barrios aledaños. ¿Cómo están ustedes? De nuevo, bienvenido a su programa La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de estas emisoras radial y televisiva todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana, y que también estamos saliendo vía internet al mundo entero a través de YouTube, La Voz del Pueblo de Dios. Sean bienvenidos y un cordial saludo y abrazo a todos nuestros hermanos a nivel nacional e internacional. Saludos, muchachos. Muy buenos días, queridos hermanos, una vez más aquí lleno de bendición, sobre todo hoy, que es un día tan especial. Sí. De la persona, yo pienso que una de las personas más importantes de estos últimos años, sí señor, que nos lleva de nuevo el Evangelio, la esencia de lo que es la vida, San Francisco. Amén, honor a San Francisco de Asís en su día. Buenos días, tenemos un invitado especial, Miguel, bienvenido. Un saludo aquí para nuestros queridos radiousuarios y teleusuarios. Bueno, muy buenos días. De verdad bendecido por la invitación que me hizo el hermano Pablo. Y bueno, estar siempre viviendo lo que Dios nos da, que es tener la comunicación siempre con el hermano, siempre con esa persona que nos necesita, y que sobre todo estar pendiente en la necesidad de las personas que más necesitan. Bueno, así lo hizo San Francisco también, Miguel. Encantado de tenerte aquí. Miguel es un catequista y un miembro del equipo litúrgico de nuestra iglesia, así que nos sentimos muy contentos de compartir contigo hoy. Bien, entonces, hermano, vamos a comenzar. Perfecto, bueno, damos gracias a todos nuestros queridos radiousuarios y sobre todo al Espíritu Santo, productor de este programa, a nuestra gente de TV Caricuao, a nuestro hermano Jesús Blanco en las cámaras y en los controles, a Manuel Maldonado también en los controles, a Rafael Fernández en la dirección de Radio Macarao. Como siempre tenemos un programa muy interesante. Perdón, y a Nelson también. Que Nelson, pero está por llegar. No, que está cumpliendo su misión hoy de otro, sí, señor, en un trabajo distinto, ¿no? Sí, aparte, pero nosotros siempre está con nosotros. Como siempre tenemos un programa interesante, desglosamos el Evangelio 2000 y tantos años después, y por eso le pedimos a todos nuestros queridos radiousuarios que en nombre de ese Espíritu Santo nos bajemos de la rama y podamos deshojar esas hojas y podamos abrir la mente, porque los designios del Señor no son los designios del hombre, no tienen limitaciones, y como no tienen limitaciones tenemos que pensar un poco más allá, abrir nuestra mente para poder recibir ese Espíritu Santo. Pablo. Amén. Bueno, hermanos, les invitamos entonces a ponernos en presencia de Dios. Siempre que escuchemos su palabra, el gran interpretador de la palabra es el Espíritu Santo. Amén. Por eso tanto nosotros que lo vamos a hacer instrumento para transmitirla, como ustedes, usuarios y usuarias de la radio y de la televisión, en todas partes del mundo, también ustedes van a recibir este mensaje. Todos debemos de ponernos en la presencia del Señor para que ese Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente, quitar cualquier velo, cualquier obstáculo que impida que nosotros podamos entender este mensaje, pero sobre todo que lo pongamos en práctica. Amén. Porque sin el Espíritu no lo vamos a poder nunca hacer, pero confiamos en el poder del Señor y en la disponibilidad que tengamos de recibir esta santa palabra para que dé fruto en nosotros, por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lugar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y otros más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con la herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo
y lo mataron. Ahora díganme, vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará ahora con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desarmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús le dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, aquí está planteado de nuevo una parábola dirigida a los sumos sacerdotes y letrados. Creo que la semana pasada hacíamos mucho énfasis en eso. Cuando uno lee algún pasaje de la Escritura, lo primero que tiene que averiguar es quién es el que proyecta el mensaje y a quién se lo dirige, los destinatarios. Es muy importante, no solamente a nivel del Evangelio, sino a nivel de cualquier lectura que usted haga, saber quién habla y a quién habla. Entonces, es muy importante saber que este mensaje va dirigido por Jesús a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Le está enviando este mensaje a los dirigentes, a los responsables y a los que tienen el gobierno religioso del pueblo de Israel. A las autoridades religiosas, dicho sea de paso, se los envía. Y es muy importante definir un poco el mensaje, sobre todo los personajes, para poder después aplicarlo a nuestra vida diaria, al aquí y a la hora. Nosotros no estamos haciendo en nuestro programa un ejercicio bíblico de biblioteca, sino que este programa está dirigido para aquellos hermanos y hermanas que quieren dejar cuestionarse por la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios transforme nuestra vida y transforme, como es natural, nuestra iglesia, del cual todos los cristianos somos parte. Fíjense ustedes que lo dice claramente, la viña es del Señor. La viña es del Señor. El único dueño de la viña, y la viña es del Señor, y la viña es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y el único dueño de esa viña, de ese pueblo, por ende, de esa iglesia, se llama Jesucristo el Señor. No hay otro dueño. Dice la parábola que el dueño de la viña alquila a unos viñadores. Bueno, los viñadores son ellos los responsables, nosotros en este caso, los obispos, los curas, los diáconos, los ministros de la iglesia, los pastores, en el caso de nuestros hermanos de otras denominaciones, no somos dueños de la porción del pueblo de Dios que tenemos que servir en la dirigencia o en la guía a la cual Dios nos ha puesto. A nosotros simplemente se nos ha rentado esa viña que es el pueblo de Dios. Y tenemos que dar fruto de eso. ¿A quién? Al dueño de la viña. Esta primera idea me parece importante que la conversemos, porque a veces no estamos claros en esto. Somos solamente administradores, somos trabajadores que tenemos que rendir cuenta al dueño de la viña, al dueño del pueblo de Dios, al dueño de la iglesia. Dice la palabra que también empezaron a mandar criados. ¿Quiénes fueron los criados? Los profetas. Y eso se cumplió en el Antiguo Testamento y se sigue cumpliendo ahorita. ¿Quiénes son los profetas? Aquellos que puede ser un campesino, una persona humilde, como San Francisco de Asís, que fue un profeta, ¿no? Sí, que con el testimonio sobre todo y también con la palabra le hace ver a esos administradores que están administrando mal, que están tratando de apoderarse de esa viña y de su fruto, y eso no es de ellos. ¿Qué hacen los administradores? En vez de aceptar con humildad ese mensaje de corrección, bueno, lo que hicieron en el Antiguo Testamento. Todos los profetas fueron perseguidos y algunos asesinados y rechazados por las autoridades religiosas. Todos, absolutamente todos, empezando de Elías y terminando por Zacarías, ¿no? Bueno, terminando por San Juan Bautista, que fue el último de los profetas. Entonces, los criados son esos.
Por eso dice la parábola que envió a un grupo y lo maltrataron, lo apalearon y al final le mandó al hijo. ¿Quién es el hijo? Jesús. Lo mataron, lo crucificaron, pero fíjense que él le está diciendo eso a los administradores, a los sumos sacerdotes, y le hace una pregunta, que es una pregunta pedagógica. ¿Qué ustedes creen que haría el dueño de la viña cuando regrese? ¿Matará a esos sinvergüenza? Bueno, la pedagogía fue igualita que la de Natán cuando David violó y mató a Urías y se quedó con la mujer. Él le hizo un cuentecito igualito. Usted tenía un rebaño, uno tenía 100 ovejas y el otro una, y el que tenía 100 mató al tipo para quedarse con la otra oveja. ¿Qué tú harías, David? Bueno, yo mataría a esa persona. Bueno, ese fuiste tú. Qué bárbaro. Y eso fue lo que Jesucristo le dio. Por eso tenían una clase de calentera. Aquí decimos otra palabra en Venezuela que no se puede decir como es natural por radio y televisión. Y por eso reaccionaron violentamente contra eso. Pero Jesús le estaba diciendo una gran verdad. Estaba diciendo una gran verdad. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Por eso es muy importante que nosotros, como decíamos en los programas anteriores, aplicándolo ahora a nuestra vida, nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de los cristianos. Ya no son los judíos, porque ellos perdieron ese derecho, se desviaron del Dios de la gloria, y algunos de ellos que se convirtieron a la fe cristiana formaron parte también del pueblo de Dios, porque nosotros no tenemos ninguna diferencia de raza, ni de clase, ni de religión. Todos los que siguen a Jesús forman el nuevo pueblo de Dios, pero seguir significa escuchar la palabra y practicarla. Por eso yo creo que es muy importante lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que invitamos a nuestros hermanos radioescuchas y televisivos a hacer. Si usted pertenece a una iglesia, busque con sus hermanos refundar esa iglesia en Cristo Jesús, volver a apoyar la fe en la roca que es Jesucristo, no en tradiciones, como lo está haciendo Francisco, que vamos a hablar de eso en la segunda parte del programa. Bueno, este es el mensaje de hoy. Entonces, a mí me gustaría que nuestro hermano invitado también está invitado, valga la redundancia, a participar en esta primera parte del programa, para ver qué enseñanza sacamos en el aquí y en el ahora, porque eso es lo más importante. Gracias, Pablo. Bien importante, como siempre, Pablo, explicándolo con mucha pedagogía. Y nosotros anotando las cosas, cuando ya las anotamos, ya no las contesta. Entonces, vamos a ver qué nos quiere decir Rosa Mireya. Sí, fíjate que cuando estuve leyendo, Pablo, el Evangelio, en principio pensé en ese pueblo escogido, ¿no? Ese pueblo de Dios que desde el principio, desde el primer momento, fue acunado, protegido, fue instalado en un sitio ideal para que creciera y se desarrollara y fuera sal de la tierra. Entonces, fíjate que entonces después, al final, cuando vi la parte donde dice: por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y le dará un pueblo que produzca sus frutos. Entonces, fíjate cómo nosotros, ahora lo traemos a nosotros, en un principio, bueno, la soberbia, fui elegida, yo soy del Señor, entonces, pero ¿dónde están nuestros frutos? Porque estamos llamados a ser la sal de la tierra. Y hay algo muy interesante que se desprende de la palabra, que es el saberse que es elegido, ¿no? Esa parte de ser elegido. Yo soy elegido. Pero, ¿qué hace en mí el ser elegido? ¿Qué produce en mí ese conocimiento de ser elegido? ¿Para qué? ¿Para qué fui elegido? Entonces comienza esa lucha interior para identificar el por qué. Entonces en esa lucha se dan a veces dos cosas, y es por eso que es importante que la refundación y debe comenzar por uno, porque entonces los dones que Dios me dio, toda esa vivencia, todas esas maravillas, el discernimiento que Dios me puede dar en un momento dado, que es del Espíritu, entonces lo apropio para mí. Y entonces, en ese momento, cuando lo apropio para mi persona, me apodero de todo lo que es de Dios en principio. Y
al apoderarme de eso, empiezo a gerenciar desde mi criterio, ¿verdad? Que un poco lo que, de alguna manera, dicho con otras palabras, lo que sucede con todo aquello al que se le ha dado poder. Ujú. Entonces, en ese falso... El don es un poder. El don. Ahora, ¿qué hago yo con ¿Qué eso? hago yo con ese poder? Entonces comienzo con esa guerra de que no, eso es mío. Eso es un don mío, de Rosa Mireya. Un don que me pertenece. Y resulta que no es un don que me pertenece, es algo que Dios me dio para ser su instrumento. Ujú. Y en la medida en que yo pierdo esa dimensión, entonces me apropio de la viña. Me apropio de la viña y manejo la viña, que es ese pueblo de Dios, donde quiera que esté, porque puede ser en el liceo. Entonces yo me apropio del poder que Dios me dio, de esos dones o esos carismas, y entonces empiezo a gobernar a mi manera. Cuando llega una persona a hacerme ver el error en que estoy cayendo y que el servicio no es para mí, para glorificarme, para que me vean que, oye, mira, esa es la que más sabe, hay que seguirla, ese es el líder. Ese es el catequista. Ese es el catequista. Monseñor, ese es su el eminencia. monseñor. Entonces, cuando viene aquella persona sencillita y entonces me cuestiona, no, yo tengo que quitarlo del camino, porque es un obstáculo. Y qué triste es que a cada momento sucede eso. Buscamos quitar, y hablamos en general, ¿no? Hablamos en general porque nos pasa, aunque no nos demos cuenta, a veces cuando viene una persona, cuando está mi hermana, un ejemplo, estamos aquí, pero hay detalles de repente en nuestra vida cotidiana, en el amor que falta. Por eso ayer cuando hablábamos de Jesús, Pablo, que maravillosa la experiencia de Jesús, que es ser auténtico. ¿Qué hay detrás de nuestros actos? ¿Qué hay detrás de nuestra forma de ser? ¿Hacia dónde debemos restaurar esa viña, quitar esas piedras del camino, esas mala hierba que está allí y que por supuesto... Esa es nuestra labor dentro de la viña, pero fíjate, Rosa, hoy tenemos aquí a nuestro hermano Miguel, que es un trabajador Sí, de la señor, viña del Señor, así es. porque él está ejerciendo 2 ministerios en la Vamos a iglesia. escuchar. A ver, Miguel, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu reflexión en torno a este tema que estamos tomando? Tú eres un trabajador, ¿cómo te sientes tú trabajando en la viña del Señor, en la iglesia? Bueno, realmente nosotros dentro de una viña, dentro de un viñero, somos simple y llanamente servidores. Amén. Porque no podemos nosotros acaparar lo que Dios nos da, los dones, los frutos. Todo lo que Dios nos regala es para que nosotros lo llevemos a la vida práctica, a la vida misma. Porque en muchos casos nosotros vemos y escuchamos de que si Dios te da algo es para que tú lo guardes y lo tengas guardado, lo tengas en un baúl por allá escondido. Lo escuchamos. Pero en realidad nosotros tenemos que, con ese don, con esa vida que Dios nos da, es para que nosotros demos vida a otras personas. Ahorita cuando estaba hablando mi hermana Rosa Mireya, yo estaba analizando. Este muchacho que vino, que trató de hacer vida en los jóvenes, mi hermano Robert Serrac, nos dimos cuenta de que cómo las personas de X religiones, de X política, se pusieron contra esa persona, siendo este hermano un profeta de Dios, porque lo que estaba era sacando a la juventud, de que la juventud echara para adelante con sus propios dones que Dios les dio. Y entonces vemos cómo la envidia de otras personas, el orgullo, el pecado que llevan por dentro, los hace ver de una manera tan diferente, que hacerle daño a una persona que lo que quiere es que el país crezca, que el país surja. Entonces, nosotros como viñadores, nosotros como servidores de Dios, tenemos que tener la práctica de que siempre Dios te da la oportunidad de ser diferente, siempre Dios te da la oportunidad de crecer en la vida misma. Y siempre yo como cristiano es dar lo mejor
porque para Dios somos lo mejor, para Dios somos la perfección misma. Entonces, ser perfecto para Dios es ser perfecto con mi hermano, con el necesitado, con la persona que está allá abajo, con la persona que no tiene ni para comer, con la persona que de repente no tiene ni siquiera para desayunar. Y muchas veces nosotros nos negamos a eso, a darle algo para que esa persona surja, para que esa persona crezca en la vida cristiana. Amén. Yo creo que es importante, Miguel. Vamos a retomar tu reflexión en la segunda parte del programa, porque, bueno, como saben los televidentes, los radioescuchas, esta noticia ha conmovido todo el país, por lo menos la gente que tiene conciencia todavía, que le queda algo, ¿no?, ¿verdad?, de humanidad, de este horrible, espantoso crimen que me imagino que ya habrá salido de la frontera de Venezuela, y me imagino también que habrá salido también tergiversado, sin la verdad verdadera, valga la redundancia. Pero de eso vamos a tomar ese tema en la segunda parte del programa, pero yo no quiero terminar esta primera parte para preguntarle a mi hermano Johnny, porque siempre tiene preguntas pertinentes y sagaces que puedan ayudar a profundizar lo que estamos hablando. Mi hermano. Ok, gracias, Pablo. Bueno, como siempre, Pablo comenzó esta parte diciendo, ¿a quién se dirigió Jesús? Precisamente Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos, porque eran los que creían que tenían la verdad. Muy bien lo que está explicando nuestra hermana Rosa Mireya, que muchas veces nos ponemos a seguir a alguien y un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, cuando estamos equivocados, Dios nos da algo bien importante, que es ese sexto sentido, esa intuición, que cuando nuestro hermano Pablo, nuestra hermana Rosa Mireya o cualquier otro sacerdote nos está hablando sobre la vida de Cristo, siempre se nos viene algo a la mente y muchas veces nos callamos y muchas veces pensamos, pero yo no creo que sea así. Pero el Señor nos está dando ese sexto sentido para que nosotros indaguemos, para que nosotros investiguemos, no para que nos quedemos solamente en lo que nos están diciendo los sumos sacerdotes y los ancianos, sino que precisamente, oye, yo tengo cierta duda, bueno, vamos a investigar un poquito más, pero lamentablemente esa gente en aquella época no sabían mucho ni leer, y mucho menos escudriñar en la Escritura, porque ni siquiera tenían acceso a la Escritura. Nosotros hoy en día sí tenemos acceso a la Escritura, por eso cuando vayamos a cualquier templo, a cualquier congregación, y nos estén diciendo algo, recibámoslos con amor, pero también tengamos esa intuición para saber si realmente lo que nos están diciendo es verdad, o nos están manipulando, como estaba diciendo nuestra hermana Rosa Mireya, que nos ponemos ahí, somos los catequistas, somos los sacerdotes, somos los pastores, y decimos lo que nosotros queremos, no precisamente lo que Cristo nos vino a traer a este mundo. Pablo, ¿me quieres decir algo? Sí, es muy importante, porque quiero reafirmar lo que está diciendo. Por eso Jesucristo, dirigiéndose a los fariseos y a las autoridades religiosas, decía en aquel tiempo, y lo sigue diciendo hoy, en el capítulo 23 de Mateo, versículo 1, por si acaso hay alguna que tenga duda, vayan a la Escritura. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Bueno, aquí tenemos otro trabajador de la viña del Señor, de nuestra Iglesia de la Resurrección. Nos manda un mensaje con humildad. El Señor nos escoge para ser servidores en su viña. Excelente explicación de este evangelio. Saludos, se les ama, Iracema. Igualmente, que sabemos que siempre estás presente, Iracema. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a terminar porque tenemos que ir al corte ahorita. Pero sí, hay algo que me parece bien pertinente, Pablo, que él no les dio la viña. Dice, el propietario se las alquiló. ¿Acaso me está prestada? Ese prestado. Y otra cosa, construyó una torre. Una torre para vigilar significa, señores, algo así en el medio de nosotros, donde está Dios y nos está viendo a todos. Construyó una torre precisamente para vigilar. ¿Y qué hizo el dueño de la viña? Se fue de viaje. ¿Qué significa que se fue de viaje, señores? Nos dio el libre albedrío y la responsabilidad para nosotros escoger y hacer lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Lo demás, bueno, ya lo contó nuestro hermano el padre Pablo, lo demás es historia. Mandó primero un grupito de profetas para que le dijera cómo era el reino de Dios, y agarraron y los mataron. Mandó un grupo más grande y le hicieron lo mismo, y luego, bueno, mandó a nuestro Padre Jesús, se encarnó en Jesús, Dios se encarnó en Jesús, se encarnó en su Hijo, y ya vemos todo lo que pasaba. Bueno, pasamos a la segunda parte, Pablo. Precisamente la torre es muy significativa, porque eso nos introduce a la editorial del programa de hoy, cuál es una de las funciones de los obispos, de los curas y de los pastores que están frente a la viña del Señor, no de ellos, vigilar para que esa viña
produzca buenos frutos y esos frutos vayan para la gloria de Dios y, como decía mi hermano Miguel, para el beneficio de los más pobres y necesitados. Mosca, ojo pelado, vigilemos la viña del Señor, que todos somos corresponsables, no solamente los obispos. Ahí el Papa manda un mensajito a los curas, a los administradores de hoy, así que no se pierdan la segunda parte de nuestro programa. Enseguida estamos con ustedes en la segunda parte de nuestro programa, La Voz del Pueblo de Dios.